En Madrid, el coordinador de la defensa de Julian Assange, Baltasar Garzón, aseguró que el gobierno del Ecuador miente en las razones que habría presentado para decidir el retiro del fundador de Wikileaks de su embajada en Londres. Anunció además que intentarán todas las acciones legales para proteger a Assange. Marcelo Moncayo, en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes de este día desde la capital española. El coordinador de la defensa de Julian Assange, el ex magistrado español Baltasar Garzón, aseguró que el Ecuador miente al afirmar que Julian Assange habría tenido la intención de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Desde Madrid, el coordinador de la defensa de Julian Assange, el ex magistrado Baltasar Garzón, rechazó la decisión del Ecuador de retirar el asilo al cofundador de Wikileaks. Garzón considera que Lenín Moreno miente sobre las razones que le habrían motivado a tomar esta decisión, entre ellas que Assange habría estado conspirando contra el gobierno ecuatoriano. Pues que no son ciertas y que lo vamos a demostrar. No se puede mentir a la ciudadanía, ni siquiera por razones políticas. No se puede hacer ni se debe hacer. No es cierta esa acusación de supuestos vínculos con otros hackers, de incumplimientos de normas de convivencia. También hay argumentos que demuestran que el protocolo de convivencia le ha llevado a Julian Assange a una situación mucho peor que pudiera estar en cualquier régimen penitenciario. Por eso Garzón confirmó que se realizarán varias gestiones internacionales para garantizar los derechos de Assange. Una de ellas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues el Ecuador no debería haber retirado el asilo sin antes haber analizado el riesgo que esto significaba para Assange, a quien calificó como un perseguido político de lo de Estados Unidos. Haremos todo lo necesario a nivel nacional e internacional para defender los derechos de Julian Assange, porque entendemos que es una clara persecución política. No se ha evaluado nuevamente el riesgo, no se ha sometido a contradicción la vigencia de la necesidad del asilo, por tanto se han incumplido las propias requisitos, las propias normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Garzón, los problemas de Julian Assange se incrementaron con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia del Ecuador. Televidentes de la tarde, y además Baltasar Garzón aseguró que en estos momentos evalúa la posibilidad de viajar a Londres para coordinar personalmente la defensa del cofundador de Wikileaks. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Donald Trump recibió este jueves al presidente de Corea del Sur en la Casa Blanca. Ambos líderes hablaron sobre la posibilidad de reactivar el diálogo con Corea del Norte, que está estancado desde la fallida cumbre de Hanoi entre Trump y Kim Jong-un. Emiliana Molina, en Washington, tiene el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el líder surcoreano Moon Jae-in llegó a la oficina oval el día de hoy para pedirle al mandatario estadounidense Donald Trump que suavice un poco su postura en cuanto a las sanciones a Corea del Norte. Moon Jae-in intenta reactivar el diálogo y mantener los lazos diplomáticos con Pyongyang. Creo que Corea del Norte tiene un tremendo potencial y creo que el presidente Moon está de acuerdo con eso. Y discutiremos eso en posibles reuniones. Más reuniones con Corea del Norte y Kim Jong-un. Y después de que se reunió con el presidente Kim en Singapur el 12 de junio del año pasado, hemos sido testigos de un cambio dramático con respecto a la situación política en la península de Corea. Ambos ejecutivos tienen posturas diferentes sobre cómo pretenden traer nuevamente a Kim Jong-un a la mesa de negociaciones. Pero Moon está abogando por el levantamiento parcial de sanciones a cambio de medidas graduales de Kim Jong-un. Hay serias preocupaciones en ambos lados de que la diplomacia se puede haber acabado, lo cual aumenta las preocupaciones de que podrían regresar a una tensión más antagonista. Así que el presidente Moon, quien está bastante interesado en mejorar las relaciones con Corea del Norte, quiere convencer al presidente Trump de que continúe con el camino diplomático. Algunas fuentes aseguran que Kim Jong-un está analizando si toma medidas más provocadoras o si continúa con la diplomacia. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. La relación con Corea del Norte será uno de los temas de debate para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, indudablemente. Otro tema que también estaría en el centro de la discusión es la relación con México, el problema de la frontera, y ahora pareciera que entra Colombia. Esto pudiera tenerlo en mente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en menos de una semana ha arremetido 2 veces contra el gobierno colombiano, asegurando que el envío de drogas hacia los Estados Unidos ha incrementado.
Yo no tengo dudas que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia, con el nuevo presidente, pero desafortunadamente sus negocios de droga han crecido en un 50% desde que él ha estado allí. Los que vienen de Colombia, Guatemala, Honduras, son gente mucho más dura, son más peligrosos. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque ha respondido a las acusaciones de su homólogo estadounidense, asegurando que los países consumidores también tienen responsabilidad. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia, enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. Así recuerdo que también lo hizo en su momento, como contesta el presidente Duque, Alan García, siendo presidente del Perú, en la reunión anual de la ONU, hablaba también de los consumidores y hacía un llamado sobre esta responsabilidad en particular. Pero comentemos sobre esto. Quiero saludar en Washington a Steven Donahue, director de McClarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad y invitado frecuente del programa. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? ¿Cómo entender, Steven, estas críticas del presidente Donald Trump después de ese encuentro de febrero entre ambos presidentes en que se renovaron votos de amistad y de colaboración? Bueno, desafortunadamente tenemos que ver a este presidente como alguien que está fuera de la serie normal de políticos y presidentes en la historia estadounidense y entender que él tiene una manera muy distinta de comunicar con el mundo, incluso tiene una manera muy distinta de hacer el trabajo de antecedentes y de preparación para lo que está pensando. Y lo que estamos viendo desde mi punto de vista es una reacción probablemente a una orientación que se le dio o un programa que vio donde le informaron sobre las cifras de drogas que, por cierto, para Colombia han aumentado tremendamente en los últimos años, probablemente por la falta del uso de la aspersión de glifosato como se usaba antes, que ha dejado que este crecimiento de esta droga ha subido enormemente y el presidente Trump en una reacción dijo lo que dijo. Esto no es el punto de vista del resto del gobierno, pero el presidente es el presidente. El resto del gobierno, y como seguramente lo veremos en la visita del secretario de Estado que va para la región hoy en la tarde y va a estar en Colombia este fin de semana, el punto de vista del resto del gobierno es que tenemos una relación muy, muy cercana, muy importante con Colombia. Sí. Estamos cooperando en 1000 cosas, incluso el tema de la droga, y no debemos de criticar al presidente Duque, que solo tiene 6 u 8 meses en el cargo, sobre lo que ha pasado, y esta droga fue sembrada hace años y no lo podemos hacer responsable de algo que él está tratando de buscar maneras de enfrentar, pero eso toma tiempo. Claro, sin embargo, en la crítica anterior, por decirlo de alguna manera, recuerdo que el presidente Trump decía, bueno, este presidente nos prometió que iba a trabajar, pero no ha hecho nada. Y no se puede decir que el presidente Duque no haya hecho nada o que no le preocupe este tema, como bien señalas, Steven. Yo diría que probablemente el presidente no está bien informado, no ha entendido el análisis y el detalle de todo lo que está haciendo Colombia en este tema. Claramente el presidente Duque también enfrenta una situación nacional donde el Congreso no le está cooperando en muchas cosas. Hay cambios que él necesita, que el apoyo político local que no se le ha dado, y él está tratando de hacer lo que puede dentro de las herramientas que tiene. Y por eso yo creo que el resto del gobierno y el resto de la gente pensante aquí en Washington cree que la relación con Colombia es estupenda. El presidente Duque ha sido un buen compañero y aliado para los Estados Unidos, y él está haciendo todo lo que puede dentro del marco que existe. Y yo creo que es una lástima que el presidente Trump en algún momento ha dicho cosas que no se apegan
a la realidad y que no son parte de la política de Estado que tienen los Estados Unidos en cuanto a Colombia. Ahora, Steven, por otra parte, el presidente Trump anunció el domingo la salida del gobierno estadounidense de su secretaria de Seguridad Nacional, la señora Nielsen. Reiteró su voluntad de endurecer la política de inmigración, pero hay cierto temor, digamos, de que todos los cargos que tienen relación con lo que es la política fronteriza puedan ser removidos. En el caso de la señora Nielsen, de alguna manera, se había convertido en su mano derecha en todo lo relativo a política migratoria, a tolerancia cero. ¿Por qué esta remoción? ¿Qué hay detrás? ¿Estamos ya pensando en la campaña del próximo año? Sin duda, esa es parte de la ecuación. Pero también diría que la señora Nielsen llegó a ese cargo como ficha del general Kelly, que en aquel entonces fue también secretario y después fue el jefe de gabinete del señor Trump. Y ya cuando él salió, después de unos intercambios con el presidente, pues ella ya quedó colgada y solo era tema de tiempo antes de que ella también tuviese que renunciar. Pero como tú dices, yo creo que esto también es parte de unas decisiones de reformar el gabinete o partes en preparación para la campaña presidencial de reelección del señor Trump. Él quiere, por un lado, tener a gente de confianza, porque él va a estar distraído durante los próximos 2 años estando en campaña y necesita tener gente que puede manejar el control del gobierno durante las ausencias que él tenga en la campaña. Y segundo, porque claramente él quiere endurecer el tema de la migración y la frontera para que pueda ser parte de su campaña electoral, y quiere tener gente que es más político en su entendimiento y su capacidad de accionar en la frontera y con migración, en vez de tener a alguien como la señora Nielsen, quien era más de políticas, de cómo hacer las cosas y hacer las cosas de una manera institucional. Creo que vamos a ver nombramientos de gente que es más dura y que tienen una capacidad más política de tomar decisiones políticas para apoyar los temas de la campaña que el señor Trump va a entablar. Lo que significa que vamos a ver política pura y dura en los temas fronterizos, que vamos a ver seguramente acciones que, si bien van a tener un efecto de show, no van a contribuir a solucionar ni el problema fronterizo y seguramente van a empantanar la relación con México. Bueno, no sabemos, eso tendremos que ver, y también hay que ponerlo en el contexto de que el Ejecutivo es una de las 3 ramas de gobierno. El Congreso también tiene un peso ahí que tienen que tomar en consideración, siendo que ellos son los que tienen que proveer los fondos para hacer estas cosas. Y también las Cortes tienen un papel importante de decidir sí o no algunas de las decisiones que el presidente y su equipo quieran hacer sean legales, sean constitucionales dentro del marco legal del país. Así que tendremos que ver, pero claramente la intención es de usar el tema de la migración y de la frontera como una de las banderas de campaña, y eso para él es fortalecer sus bases e ir más duro contra este tema. Steven, el tema de Venezuela sigue siendo importante para la región, para el gobierno de los Estados Unidos. Hoy el senador republicano Reed Scott escribía en su cuenta de Twitter: las sanciones por sí solas no han detenido al régimen de Maduro. Los Estados Unidos necesitan considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de venezolanos hambrientos y enfermos. Hago un llamado a nuestros aliados que apoyan a Guaidó para que se unan a este esfuerzo. Entiendo además que estuviste en horas de la mañana con el senador Reed Scott. No, así es. Y,
la intención que él tiene de usar las Fuerzas Armadas va más allá de la mayoría de los miembros del Congreso y del Senado, y no creo que hay interés por el momento por parte del gobierno estadounidense en acudir a medidas bélicas para ayudar con el tema de Venezuela. Ahora, él sí fue muy cuidadoso en las palabras que usó, tanto en el discurso como en lo que sacó en Twitter, y es que él dijo, si recuerdo bien, el gobierno debe considerar el posible uso de recursos militares para mover el material para ayuda humanitaria hacia Venezuela. Y yo le pregunté en ese discurso sí o no él pensaba que eso también requeriría, además de los equipos logísticos para movimiento de recursos, si eso también conllevaba tener tropas de combate para proteger a ese equipo logístico. Y me sorprendió que su respuesta era que sí tendrían que tener algunas tropas de combate para hacer la protección de esos movimientos logísticos. Yo creo que eso es algo que se está contemplando en el Pentágono y en el Comando Sur, pero es algo que es una medida de últimas y creo que va a ser muy difícil sin que haya primero un cambio de gobierno y la salida del presidente Maduro, que vayan a entrar tropas estadounidenses como parte de unas organizaciones internacionales, tal vez cascos azules, para poder apoyar y abrir los puertos y la capacidad de reforzar la economía venezolana para que puedan tener los recursos necesarios para alimentarse, la ayuda médica y los otros los reparos a los sistemas de agua y electricidad que son tan necesarias. Stephen Donoghue, gracias Stephen, como siempre, por estar con nosotros estos minutos. Buenas tardes, Idaño. Igual, buena tarde para ti. Seguimos con más. La Oficina de los Estados Unidos para el Reasentamiento de Refugiados estima que al término del año fiscal 2019, el número de menores no acompañados que llegarán al país buscando asilo será el doble. Sin embargo, en Nueva York ya se tienen registros de la llegada de un 50% más de niños procedentes de Centroamérica, principalmente. Alejandro Rincón tiene información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Las estadísticas más recientes de la Patrulla de Frontera de los Estados Unidos indican que hasta la fecha, en lo que ha corrido del año fiscal de 2019, 26.937 menores no acompañados han quedado a disposición de las autoridades, una cifra superior a el registro que se tenía para esta misma fecha de 2018, en donde la tasa era de 17.501 menores de edad. La mayoría de ellos empiezan a tramitar procesos de asilo para poder permanecer en la Unión Americana, y una vez empiezan en ese proceso son distribuidos a través de toda la nación y la mayoría llega a la ciudad de Nueva York y en conjunto, de hecho, al estado de Nueva York, en donde se encuentra el sistema más grande de las entidades que contratan con el gobierno de la Unión Americana para prestar esa asistencia temporal a los menores mientras resuelven su situación legal en el país. Es allí que hemos tenido acceso a las declaraciones de una de las entidades que actualmente recibe a estos menores y les presta atención, en donde se ha notado desde ya que es por lo menos un 50% más el total de los niños que se encuentran ahora bajo su cuidado. Este año, desde el comienzo del año, el promedio de niños que hemos visto es de más de 600 al mes, comparado con el año pasado, que los promedios eran en los 300, pero hemos visto un aumento que no se había visto desde el año 2014.
El contexto en el cual están escritas las declaraciones que ustedes acaban de ver es el siguiente. Más temprano hoy, Caridades Católicas y un conjunto de organizaciones que trabajan con la población inmigrante y en particular con los menores no acompañados anunció un viaje con el objetivo de visitar 3 países de América Central, Guatemala, El Salvador y Honduras, para recolectar información que les permita a ellos aquí en los Estados Unidos prestarles una mejor atención. Nos hablamos con una de las integrantes de esa misión que partirá próximamente hacia América Central. Más que todo para entender qué es lo que está pasando en esa parte del mundo, por qué la gente está huyendo, por qué están viniendo aquí a los Estados Unidos. Lo que sí sé es que vamos a hablar con gente que está trabajando con jóvenes y padres que han regresado, que han sido deportados. De acuerdo con lo previsto por el momento, la misión que partirá desde la ciudad de Nueva York lo hará al término de la próxima Semana Santa y permanecerán por 5 días haciendo el recorrido de los 3 países de América Central. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy cuando son las 6:06 en Caracas, Venezuela. En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril Día Mundial del Parkinson en conmemoración del aniversario de James Parkinson, doctor británico que descubriera por primera vez esta enfermedad. En países como Venezuela, quienes padecen el Parkinson han vivido el rigor de la escasez de medicamentos que supera el 85%. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, ha preparado este informe. Al menos 35.000 personas sufren de Parkinson en Venezuela, una enfermedad que puede ser tratada, pero que en la nación suramericana se ha convertido en una sentencia de muerte. La escasez de medicamentos y los altos costos le roban la esperanza a los enfermos. Tengo Parkinson sin medicamento. Pido a Dios que me ayude a seguir luchando, a seguir siendo la guerrera que he sido hasta ahora desde que me diagnosticaron el Parkinson, que sí se puede vivir con Parkinson, pero que por dentro me esté desgarrando. NTN 24 pudo conversar con el señor David Becerra, es profesor de Ciencias de la Tierra. Se descompensó en plena entrevista por no contar con los medicamentos. Sin embargo, asegura que el ánimo para seguir viviendo está intacto. Mientras tenga voluntad y tenga una mujer tan valiosa como mi esposa y yo seguiré luchando hasta el final. Disculpa. No se preocupe. Si alguien consigue por ahí una cajita de Cinevé, se lo agradezco. Para sobrellevar la enfermedad, cada paciente debe contar con $200 mensuales, una tarea difícil en Venezuela, donde la pensión no supera los $5 por mes. Algunos han tenido que vender sus activos para comprar las medicinas. En lo económico tuvimos que vender carro para poder comprar las medicinas. Estuvo 2 meses así, vendimos el carro, pero ya se nos está acabando el dinero para comprar las medicinas. Y mi miedo es que se vuelva a quedar sin medicina. Él puede fallecer por falta de medicina. Transitar por las calles con esta enfermedad tampoco es tarea fácil. Una vez un carro me frenó aquí, me insultó y me dijo de todo. Porque me dio la tembladera y la pierna se me fue. Esta pierna se me fue para un lado y quedé en el medio de la calle. Freddy Ceballos, presidente de la Asociación Farmacéutica de Venezuela, clama por el ingreso de la ayuda humanitaria para así evitar que sigan muriendo los pacientes. La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema, nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional. A pesar de las limitaciones, no se descarta que los pacientes que sufren la enfermedad de Parkinson tomen nuevamente las calles de Venezuela. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Terrible situación. Quizás todo lo que ocurre en relación al tema de salud de los venezolanos ha llevado a Nicolás Maduro a dejar ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Así lo anunció en cadena nacional ayer en la noche, cuando afirmaba que llegó a un acuerdo con la Cruz Roja para que insumos médicos y alimentos entren al territorio. Según Maduro, su canciller Jorge Arreaza trabaja para establecer un documento formal en el que se establezcan los parámetros de ingreso
y de esta ayuda que el Comité Internacional de la Cruz Roja sería quien comande estos operativos, aunque no hizo referencia al intento de ingreso de ayuda humanitaria donada por otros países de la región y liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país. A esta hora nos acompaña María Elena Herrera, ella es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Marianela, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias a ustedes. ¿De qué dimensión es la crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que ya resulta imposible para el régimen negar la entrada de esta ayuda humanitaria? Bueno, fíjate, en estos momentos el deterioro es inmenso. El sufrimiento de la población ha alcanzado niveles insospechados. En estos días un niño nos pedía un vaso de agua en una comunidad muy pobre de Caracas y realmente eso nos impresionó muchísimo porque los niños deben pedir un caramelo, un juguete, pero no un vaso de agua. Ya la situación en Venezuela es innegable y esto lo demuestra el reconocimiento pues de todos quienes han negado en los últimos años la situación en Venezuela. Entonces, realmente es hora de actuar. Menos palabras y más acción. Dentro de esa acción, y más allá de las conjeturas políticas, ¿se celebra de alguna manera esta apertura al ingreso de ayuda humanitaria que la Cruz Roja pueda traer para beneficio de tantos venezolanos? Bueno, realmente, además, no podemos decir que celebramos, porque es una situación sumamente triste. Lo que es importante es el reconocimiento del derecho que tienen las personas a ser atendidas en sus necesidades más básicas. Entonces, desde esa perspectiva, hay que decir que bueno, que el actor en el cual se ha convertido la Cruz Roja Internacional ha tomado una posición de conversar con el gobierno tradicional, conversar con la Asamblea Nacional y con su presidente, y realmente esto es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque se está intentando al menos dar un carácter neutral, donde todos los actores tienen o deberían, al menos teóricamente, tener un rol, y desde ahí comenzar a trabajar. Entonces, esto es un hecho sumamente importante y relevante. Marianela, ¿qué indicadores muestran el deterioro en la calidad de vida del venezolano? ¿Algunos que podamos mencionar? Bueno, fíjate, hay dos indicadores que son importantísimos. Uno es el incremento de la mortalidad materna y el otro es el incremento de la mortalidad infantil a expensas del componente neonatal. Ambos indicadores son indicadores de bienestar e inclusive de desarrollo, porque son indicadores sensibles tanto a la nutrición, al estado nutricional de las madres y de sus hijos, y también son sensibles a la capacidad en el acceso a los servicios de salud que tienen las personas. Este par de indicadores se han deteriorado de una manera alarmante en los últimos años. El último disponible es el de 2016, y allí podemos ver claramente lo que está sucediendo. Luego, en el 2017, tuvimos el estudio de lo que se denominó el proyecto de emergencia social, donde el 33% de los niños estudiados de sectores populares venezolanos ya presentaban un retardo de crecimiento en talla, y esto nos llena de preocupación porque es desnutrición crónica. La desnutrición crónica está asociada con discapacidad y está asociada con el deterioro de desarrollo cognitivo importante, con el desempeño escolar deteriorado
y si no se interviene adecuadamente, bueno, ya entonces los programas tendrán que ser otros a futuro. Hace un tiempo tú y yo tuvimos la oportunidad de conversar y hablamos sobre el deterioro de la infancia y de la adolescencia. Hablamos en ese entonces de una generación perdida. ¿Las medidas que se toman ahora es para evitar que se pierda otra generación porque ya hablamos de una irrecuperable? Bueno, fíjate, hay siempre gente que se puede recuperar y hay gente que puede, dependiendo de su capacidad plástica de recuperación, puede hacerse algo en pro de la mejoría del bienestar. Sin embargo, dependerá mucho del tiempo. El último chance que tiene una persona realmente de recuperarse está en la adolescencia. Así que esperemos que todo esto que se va a iniciar en este momento esté destinado a la mejoría de las capacidades, del bienestar, del estado de salud, del estado nutricional, sobre todo de la población más vulnerable que ha sufrido tanto en los últimos años. A mí no me gusta decir que hay una generación perdida, porque ese sería nuestro último, como nuestra última frase. Yo prefiero hablar en términos positivos y decir que estamos haciendo y que haremos siempre lo mejor posible para recuperar a los niños venezolanos. Bueno, a mí tampoco me gusta hablar de una generación perdida. Quisiera ni siquiera haber tenido que mencionarlo. Pero hay una realidad triste, dolorosa en Venezuela. Una realidad, por cierto, que ha costado muchísimos años que la comunidad internacional aceptara. Porque quizás si hubiesen reaccionado antes, habríamos tenido tiempo de salvar a mucha más gente. Pero me quedo con tu frase de que lo importante es lo que se pueda hacer ahora. Hablemos entonces de la gente de la tercera edad, que como la infancia lleva también la peor parte. Realmente la tercera edad ha sufrido muchísimo. El adulto mayor en Venezuela no es capaz de acceder a los alimentos básicos, a los insumos básicos de salud, a las medicinas que son propias de la tercera edad, porque el curso vital nos lleva de una etapa a otra y con unos requerimientos distintos. Y nuestros adultos mayores ni siquiera pueden acceder a esto tan básico. Y de esta manera no solamente se compromete la generación de relevo que hablábamos anteriormente, que son los niños que son vulnerables, sino que también se compromete la experiencia, se compromete la carrera de vida de unas personas que pudieran aportar, seguir siendo productivas en un momento de su vida en el que merecen todo el respeto y toda la consideración. Pero eso lamentablemente no lo estamos viendo. Los adultos mayores se encuentran en una difícil situación, nada más que hay que ver las colas de cobro de la pensión, que no llega ni para una cajita de antihipertensivo, que no alcanza mucho menos para un mercado completo. Y entonces vemos adultos mayores realmente con seguridad alimentaria comprometida, claro, sin medicamentos y con un entorno bien desfavorable en sus años que deberían ser los mejores. Hay un punto que no quiero dejar separado de esta visión general de la crisis venezolana que estamos conversando. Y es lo que tiene que ver con el daño emocional. Quizás no es cuantificable como los porcentajes de desnutrición o de crecimiento o de muertes prematuras, pero es un daño que afecta a la población en general. Bueno, el daño emocional de las personas en Venezuela incluye mucha rabia, mucha frustración y mucha tristeza. Y esto habría que abordarlo desde el punto de vista de psicología social, para que la gente entienda que tiene que enfrentar e ir caminando hacia un proceso de perdón, pero el perdón bien entendido, el perdón no para que se te olvide lo que ocurrió, sino como una nueva manera de pasar una página para que no te quedes resentido con lo que has vivido. Y eso es importantísimo, porque el resentimiento puede acabar con una persona, con su bienestar emocional, con la psique. Y eso será algo que hacia el futuro habrá que
elaborar e hilar muy fino en ese sentido. Claro, has dicho algo importante. Hay que elaborar en el futuro para no quedarse con el resentimiento, pero eso se hace una vez concluya todo este proceso. Lo que pasa es que elaborar en medio de una cotidianidad como la que se vive es sumamente difícil. Es dificilísimo, dificilísimo. Y de ahí la necesidad de incorporar más herramientas psicológicas, herramientas de autoayuda, porque cada uno de nosotros tiene su propio proceso. Yo misma, muchas veces cuando me voy a los trabajos de campo y veo el sufrimiento de las personas, tengo después que hacer mi propia autoterapia para entender y para poder perdonar aquella circunstancia que llevó a tanta gente al malestar, al descuido y al deterioro. Marianela, hay algo que complica también esta situación, sobre todo en los adultos mayores. Venezuela se ha convertido en un país de padres solos, de abuelos solos. La mayor parte de las familias, las segundas y terceras generaciones, hijos y nietos, han tenido que salir fuera para buscar una vida mejor. Y la soledad, pues, tampoco es buena compañía. No. La soledad es muy difícil y más si te la piensas y la abordas desde la circunstancia que vive Venezuela. No es lo mismo entender que tú tuviste una vida productiva y que el curso vital te ha llevado a determinadas circunstancias, pero estar solo en estas circunstancias es muy duro. Por eso, una vez más, es la invitación a recurrir a las terapias psicológicas de autoayuda, y debería haber una campaña, un programa de ayuda psicológica, y mucha gente afortunadamente lo está haciendo. Tenemos colegas, incluso investigadores, que están en ese tema. Sí, se han creado redes de ayuda gratuita para gente que sienta que necesita un apoyo emocional. Ahora, todo esto, todos estos últimos puntos nos llevan a un tema del que cada día, tristemente, también leemos más, y es lo que tiene que ver con el suicidio. Así es. Cada vez más son las personas, no solamente enfermos mentales, sino personas que uno entiende que vivían dentro de la normalidad psicológica, pero que optan por el suicidio como una salida ante esta situación tan dramática que vive el país. Lamentablemente desconozco cuál pudiera ser una estadística de esto, pero eventualmente es algo que tiene que estar sobre la mesa y ser investigado en profundidad. Quiero agradecer a Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y profesora de la Universidad Central en Caracas. Gracias por estos minutos con NTN 24. Muchos saludos, gracias. Igual para ti. 6:23 minutos en Venezuela y en la costa este de los Estados Unidos. Más de 333,000 personas han sido asesinadas por la violencia desatada en Venezuela durante la Revolución Bolivariana. Así lo han denunciado expertos en materia de seguridad. La impunidad es el principal factor que auspicia la violencia, pues en el 91% de los casos de homicidio no hay ningún detenido y en el 35% de estos están involucrados funcionarios policiales. Luis Alejandro Laya, periodista NTN 24 en Caracas, tiene información. Queda claro entonces que no tiene importancia este régimen por el derecho a la vida, a lo elemental. En Venezuela se desarmaron los cuerpos policiales y a los ciudadanos honestos, pero no se desarmó a los delincuentes. Denunciaron además que en 2018 7.533 personas murieron por resistirse a la autoridad en las denominadas OLP. Dudan de la efectividad de estos planes de seguridad. Han asesinado 15 personas por día bajo el argumento de que se resistieron a la autoridad. Después de toda esa mortandad, ¿somos acaso un país más seguro?
Se respeta más la ley en Venezuela. La impunidad es el factor que agrava la ya cruda realidad. En el 91% de los casos no hay culpables ni detenidos. Señalan que la causa podría ser la politización de la justicia. Pero probablemente esto se hizo por diseño, porque una persona que no tiene estabilidad en el cargo y administra justicia es más fácil de manipular para que persiga a la disidencia política. Esto ha incluso causado que grupos paramilitares actúen impunemente en Venezuela. El país ha heredado la violencia de grupos colombianos que fueron duramente atacados por las fuerzas de su país. Lo que sucede en el sur del país, y ustedes lo saben muy bien, con respecto a la presencia de irregulares en suelo venezolano, extrayendo oro para financiar incluso la compra de armas, va a tener un rol importante también las Fuerzas Armadas en ese proceso de recuperación de soberanía y por ende de seguridad. Explican que la forma de combatir esta realidad es con políticas acertadas en materia cultural, educativa y económica, pero también restituyendo las funciones policiales, no utilizando a funcionarios para fines comerciales, sino con moral y disciplina. Tenemos que fortalecer, tenemos que transformar a la policía científica venezolana y llevarla al sitial que tuvo en el pasado como una policía moderna. Tenemos que independizar totalmente a los cuerpos de seguridad para que cumplan sus funciones reales y no volverlos toderos como los han vuelto. Ven de forma alarmante que un funcionario policial hoy gane mensualmente sueldo mínimo, es decir, 18.000 bolívares más un bono de 2.000 bolívares mensuales y una bolsa de comida. Esto no da para vivir y los tiende a cometer delitos. Eso es una incitación al delito. Una incitación al delito. Porque aquel hombre depauperado podrá estar muy bien formado en el cuerpo policial, pero cuando llega a la casa con las manos vacías, la tentación. Ante esta realidad que vive Venezuela, los expertos de los mejores existentes en el país han señalado que es necesaria una reforma de las leyes criminales. Indican que estas fueron elaboradas en el siglo XIX y están obsoletas. Señalan que es necesario restablecer la justicia en el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. Hacemos una pausa. Al regreso vamos a conversar con la hermana Cisca. Ella es religiosa, ella vive en España, pero es nicaragüense. Muy activa en redes sociales, muy conocida en Twitter. Y quiero conversar con ella sobre la decisión del Papa Francisco de trasladar al Vaticano a Monseñor Silvio Báez, uno de los obispos más críticos hacia el régimen de Daniel Ortega, pero una de las voces más importantes para el pueblo nicaragüense. Esto ha generado una gran polémica dentro de la iglesia y dentro de la sociedad nicaragüense. Al regresar hablamos de esto, pero antes quiero recordarles una vez más que se conecten a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. La señal en vivo de nuestro canal y todos nuestros contenidos. Si usted no pudo ver algún programa, no importa. Vaya a YouTube y allí va a encontrar el contenido de cada uno de nuestros espacios, las entrevistas que usted quiere ver y quizás no llegó a tiempo. Regresamos en breve. En Nicaragua, una de las principales voces en contra del régimen de Ortega debe dejar el país. Se trata de Monseñor Silvio Báez, quien por pedido del Papa Francisco debe viajar al Vaticano. Monseñor Báez había denunciado amenazas de muerte en su contra hace un tiempo atrás. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, será trasladado a Roma por estar amenazado de muerte. El anuncio fue hecho el miércoles por el obispo Leopoldo Brenes, quien se reunió con el Papa Francisco la semana pasada en Italia. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión. Báez reveló que fue alertado de un plan para asesinarlo en medio de las protestas antigubernamentales en julio pasado. Oficialmente la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó, es una de las tantas amenazas que hay. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas de muerte a través de las redes sociales, a través del teléfono. El religioso, que ocupaba el cargo desde 2009, condenó en reiteradas ocasiones la represión del gobierno de Ortega contra las protestas que estallaron hace un año y dejaron al menos 325 muertos, más de 50.000 exiliados y cientos de detenidos.
Junto con otros clérigos, fue agredido por paramilitares en julio durante una irrupción en la Basílica de Diriamba, al suroeste de Nicaragua, donde refugiaron a manifestantes en medio de la violencia. En esta parte del programa quiero saludar, después de esta nota de contexto, a la hermana Cisca Valladares, religiosa nicaragüense, radicada en España, conocida como la monja tuitera. Hermana Cisca, muy buena tarde. Muchas gracias por invitarme. También para mí es un gusto estar aquí. El gusto es mío por tenerla de nuevo en el programa. ¿Cómo entender, hermana, esta decisión del Vaticano cuando el propio Monseñor Báez dice no me quiero ir? Es una decisión muy difícil. Yo creo que yo no la puedo entender y creo que incluso el mismo Monseñor Silvio no la puede entender y la gente menos, o sea, la gente aún menos. Ayer cuando fue la rueda de prensa empecé a recibir una avalancha de mensajes de dolor, de incomprensión. Y incluso algunos que decían, yo que ya creía en la Iglesia Católica dejo de creer. Y otros que decían, bueno, yo me convertí gracias a Monseñor Silvio y creo que esta decisión es incomprensible. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar entenderla dentro del contexto de la situación del país. En la rueda de prensa se quiso dar a entender, por un lado, el Papa me necesita, por otro lado, una serie de amenazas que fueron en el mes de junio, o sea, no son de ahora. Y por otro lado, pues un texto evangélico, bueno, de los Hechos de los Apóstoles, que creo que habría que saber leer entre líneas. Ese texto dice mucho más de lo que después se dice en la conferencia de prensa. ¿Qué dice el texto, hermana? ¿Cómo usted lo interpreta, ya que refiere que hay que saber leer entre líneas? Bueno, yo interpreto que no le duele a Monseñor irse, que no se va por su propia voluntad, tal como él lo dijo, que se tiene que ir porque le toca obedecer, pero dice una cosa interesante ese texto, ¿no? Dice, cuidaos, cuídense mucho después de que yo me vaya por lo que pueda pasar, ¿no? O sea, él es como consciente de que le están arrebatando al pueblo de Nicaragua un pastor que huele a oveja, como dice el mismo Papa Francisco. Entonces, sabe que, me da la impresión, ¿verdad?, de que sabe que ahí hay unos arreglos, ¿no? De qué puede pasar después de que él se vaya y de que no está todo tan claro como se le ha querido decir a él y como se ha querido ofrecer en la rueda de prensa, ¿no? Mira, hay una encuesta que salió de una cuenta nicaragüense que dice, ¿por qué crees el Papa se lleva a Monseñor Silvio Báez? Y había tres opciones. Una era amenazas de muerte, que quedaron clarísimas, creo. Otra era estorba al nuncio y a Polo, como le dicen cariñosamente al cardenal Brenes. Y luego lo necesita el Papa, que es la versión oficial. Y luego otra que dice el Papa hace un favor a Ortega y Murillo. Bien, han contestado 1.591 personas, o sea, yo creo que en menos de 24 horas está bastante bien para hacer una cuenta particular, ¿no? Y curiosamente, la versión oficial es la que nadie sostiene, la que nadie cree. Lo de el Papa me necesita solo tiene un 7% de votos. Y la versión que tiene más o menos igual de votos son amenazas de muerte, 37%, y estorba al nuncio y a Polo, 35%. Entonces, el pueblo no tiene claro exactamente por qué se va, hay una confusión grande, hay una serie de hechos que hacen pensar que puede ser por las amenazas de muerte que se anunciaron curiosamente el día siguiente de que Monseñor Silvio llegó a Roma, y por otro lado estorba al nuncio y a Polo, porque el pueblo lleva tiempo, hace mucho tiempo,
viendo que en esa mesa de negociaciones en las que Ortega ha elegido a dedo quién tiene que estar, está elegido no la conferencia episcopal, que además quiso salirse de esas negociaciones, sino únicamente el nuncio y el cardenal. Y además el nuncio viene teniendo problemas desde hace tiempo con algunas declaraciones que viene haciendo a un grupo de presas políticas que fue a visitar para decirles: ustedes están atrasando la solución de la crisis porque se ponen en huelga de hambre. No estén ustedes haciendo más presiones al gobierno, dejen de estar armando el lío. Y luego las últimas declaraciones que fueron en Radio Vaticana, que también molestaron al pueblo, que fueron sobre, dice él, un enfrentamiento entre la policía y un grupo de violentos. Y llamar un grupo de violentos a los que protestan cuando no llevan ni una sola arma, claro, y decir que es un enfrentamiento, pues a la gente le ha molestado mucho, porque realmente no hay ningún enfrentamiento. Ahora, hermana, hay una contradicción. Usted misma lo decía. El Papa Francisco ha dicho que él quiere sacerdotes con olor a pueblo, sacerdotes que se mezclen con las comunidades. Y eso es lo que ha hecho Monseñor Báez. ¿Cómo entender entonces una decisión como esta con el sufrimiento del pueblo nicaragüense que pierde uno de sus soportes más importantes, de sus voces más certeras? Es difícil. La gente misma lo decía ayer. Eso mismo que tú estás diciendo, la gente lo decía ayer, ¿no? Y yo creo que lo vemos todos, ¿no? Es cierto, el Papa ha dicho muchas veces que quiere obispos y sacerdotes con olor a oveja, y alguien me decía ayer, y justamente el que huele a oveja aquí se lo llevan. No sé, mira, hoy me llegó un artículo de Luis Felipe Palacios, no sé ni quién es, pero es un periodista, que dice: ¿quién sacrificará a la dama? Es un artículo muy interesante porque da a entender que la movida del Papa Francisco de sacar de juego al obispo Silvio Báez obliga al presidente Ortega a hacer concesiones. Entonces parece ser que es como: vale, yo te quito al obispo que te molesta, pero tú me vas a tener que hacer concesiones. No sabemos qué concesiones, no sabemos si esta versión es real. Claro. La misma periodista Tiffany Roberts de ayer mismo decía en Twitter también, Tiffany Roberts es de CNN, de Univision en Miami, y es nicaragüense también, decía lo mismo, decía: es que parece que hay algo aquí que no huele bien, o sea, a mí que me lo presenten como quieran, pero hay una lectura muy clara, ¿no?, de que esto tiene unas razones que no conocemos ni sabemos si vamos a llegar a conocer de verdad. Entonces, bueno, decía este periodista, que yo creo que es bastante acertado, Luis Felipe Palacio, decía que cuando uno entrega voluntariamente a la dama en el ajedrez es porque está seguro de que va a ganar la partida en los próximos movimientos. Entonces él decía que el Papa ha entregado a la dama, es decir, ha entregado la pieza más valiosa que tiene la Iglesia en Nicaragua, y que ahora hay que esperar a ver qué movimientos hace Ortega para satisfacer o para conceder al Papa algo. A mí me parece que algo de eso puede haber, ¿no? O sea, me da esa impresión. Y yo lo que siempre digo es que el pueblo es sabio, ¿no? Y cuando el pueblo opina, tiene sus razones, sus intuiciones, es muy probable que no se equivoque. En general, la mayoría de los periodistas nicaragüenses ayer iban por ahí. De hecho, en la misma conferencia de prensa, el periodista Israel, que trabaja para Religión Confidencial, le preguntó directamente a Monseñor Brenes que qué había hecho para proteger a Monseñor Silvio, y luego publicó él en Twitter una serie de comentarios al respecto. Bueno, yo creo que lo que dice este periodista tiene razón. El Vaticano es testigo ahora mismo y acompañante de esta negociación del gobierno,
está sacrificando de algún modo al obispo Báez, no solo para protegerlo, que también, sino también quizás para allanar ese camino al gobierno, para que de algún modo dejen ese poder, ¿no? Y que concedan algo, yo qué sé, a lo mejor la liberación de los presos políticos, a lo mejor el adelanto de elecciones, a lo mejor, no lo sé. Desde luego será difícil que lleguemos a saber toda la verdad, creo yo, tendrá que pasar tiempo. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, escribía, hermana, en su cuenta de Twitter, que esta era una decisión que únicamente celebraba el matrimonio Ortega, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Usted coincide? Esto es objetivo, esto es totalmente objetivo. De hecho, como yo lo vi a través de Facebook Live en el canal católico, podía leer todos los comentarios y al principio eran comentarios más bien de gente católica y gente que protesta contra la dictadura. Y a medida que se dijo la noticia, se fueron sumando todos los afines al gobierno y los que celebraban, pero de una manera vulgar, pero muy vulgar, eran estas personas, ¿no? Eso es verdad, lo que dice la presidenta de Costa Rica es totalmente cierto. Ellos son los únicos que están celebrando esto. Y hoy mismo me ponían unos mensajes desde Nicaragua por WhatsApp diciéndome el pueblo está de luto, está llorando y yo también estoy llorando. Y eso, personas concretas, con nombres y apellidos. Claro, claro. Hermana, ¿se equivoca el Papa? ¿Se equivoca el Papa Francisco? Es decir, ¿puede tomar decisiones equivocadas como esta? Hombre, es un ser humano, yo creo que puede equivocarse, sobre todo sabemos que un papa jamás se equivoca cuando habla ex cátedra en temas dogmáticos, en temas teológicos. Obviamente este no es un tema de esos y puede equivocarse porque yo creo que depende mucho de quién le asesore y claro, esas personas que le asesoran no tienen, digamos, quizás esa misma buena voluntad o ese mismo deseo de bien que siempre tiene el Papa, ¿no? Creo yo. Yo por lo menos confío mucho en la buena voluntad del Papa. Creo que además Monseñor Silvio sí que lo dejó claro de que no le había reprochado nada en cuanto a su ministerio pastoral, que más bien le había dicho esto es lo que yo quiero que sean los obispos. Lo que pasa es que tiene sus asesores, tiene las personas que le informan con filtros y a la vez, pues, no sé, también supongo que debe tener sus propias ideas, su propia ideología, aunque no la haga pública. Pero entonces, justo en esto de la ideología es donde el Papa ha sido criticado, hermana. Es decir, se le ha criticado por su posición en relación a Venezuela, por ejemplo, y ahora con esta decisión en Nicaragua. Es decir, cuando uno espera que el Papa tenga posiciones frontales por violación a los derechos humanos, tenemos decisiones de este tipo que nadie entiende. Así es. Es incomprensible, sinceramente. Mira, yo lo digo con sinceridad, o sea, porque es lo que creo, es lo que pienso. Yo no lo comprendo. Solamente digo que también que confío en que tenga alguna buena razón, pero la verdad es que ni lo comprendo ni lo comparto. O sea, no lo puedo comprender, por ejemplo, el tema de Venezuela, que es alarmante, que es que la mayoría de los gobiernos se han pronunciado claramente y sin embargo, pues seguimos esperando ese pronunciamiento desde el Vaticano, ¿no? Y lo mismo con Nicaragua, exactamente igual. Es completamente incomprensible para mí y para la mayoría de la gente que está sufriendo, porque es muy complicado poder explicar a las víctimas que han llorado, que se han sentido consoladas, que se han sentido respaldadas por Monseñor Silvio, que esto es una decisión buena. Es muy complicado. Yo, desde luego, no lo intento porque no lo veo, pero vamos, quiero salvar siempre la buena voluntad, aunque a veces lo pone difícil. Yo me quedo, hermana, con esa frase de que quiere salvar su buena voluntad, aunque
a veces se pone difícil. Yo la completo diciendo, a veces lo pone muy, muy difícil. Y se lo digo como venezolana y también como periodista. Sí, lo comparto, lo comparto. Bueno, esperemos que al final tenga razón quienes dicen que ha entregado la dama y que algo vendrá a cambio, aunque Daniel Ortega no precisamente, hermana Cicia, se distingue por hacer tratos que cumpla, porque eso es lo que estamos viendo a través del desarrollo del diálogo. Nunca ha cumplido, nunca. Es una persona que no tiene palabra, que ha estado utilizando el diálogo solo como táctica dilatoria, que no ha mostrado en ningún momento voluntad política de solucionar la situación de manera pacífica, y yo no creo que cumpla esta vez tampoco, si es ese el asunto, ¿no? Hermana, ¿es difícil rebelarse a una decisión del Papa? Hay una palabra dada de obediencia al Papa, entonces rebelarse no es que sea imposible, pero es de algún modo fallar en esa promesa que hizo cuando le nombraron obispo. Entonces, lo tiene muy, muy difícil. Tendría quizás que dejar de ser obispo para poder hacerlo. Solo dejar de ser obispo, no sacerdote. No, el obispo, dejar de ser obispo. Quiero darle las gracias a Cicia Valladares, religiosa nicaragüense, radicada en España, activa en las cuentas, sobre todo en Twitter. Gracias, hermana, como siempre, por haber estado con nosotros en NTN 24. Así es. Un saludo a todos los que están oyéndonos y viéndonos. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias por estar allí. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. En nuestras plataformas podemos encontrarnos. Buena tarde para todos.